y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar en tu presencia para adorarte hoy, para adorar. Oh, gracias, Cristo. Oh, quiero crecer en conocer. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a orar, ¿qué le parece? Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque venimos para adorarte, para bendecirte y para conocer de tu palabra, Señor. Para que abras nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, produzca convicciones fuertes en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros, Señor, viva mejor. Para que cada uno de nosotros viva más cerca de ti, Señor, sin que haya barreras en medio, sin que haya obstáculos, que podamos tener ese contacto directo, Señor, contigo. Cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, el velo se rasgó, Señor. Tú lo rasgaste desde arriba hacia abajo y dejaste la entrada, Señor, abierta para que todos nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo, Señor. Ayúdanos, Dios, a limpiar nuestras vidas, que esta predicación, Señor, sirva para dar convicciones, que sirva para traer principios y que sirva también, Señor, como enseñanza para que si nosotros tenemos esta clase de problemas, tengamos la solución en nuestras manos, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con la serie del Sermón del Monte, hoy vamos a tratar el tema de Jesús y el divorcio, que también será en dos partes. También la vamos a tratar en dos partes porque hay mucha información, hay bastante información. Y este tema es importante y es bueno para que nosotros podamos tener principios. Como les decía al principio, o que les daba este anuncio acerca de la reunión de matrimonios, muchas veces nosotros tenemos enfrente de nosotros situaciones en donde el matrimonio con el cual estamos visitando o el matrimonio el cual conocemos o que está cerca de nosotros tienen esta clase de problemas. Entonces, ¿qué vamos a aconsejar? ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? Esta predicación o esta enseñanza servirá pues para traer bases firmes, sólidas de lo que creemos nosotros, en qué postura estamos acerca del divorcio. ¿Cuál es los puntos importantes que nosotros tenemos que conocer y que abordar cuando nos presentemos en una situación nosotros mismos o que nos presentemos en una situación en donde tengamos nosotros que ser de influencia para otra persona, una consejería, un comentario para alguna persona que seguramente conocemos alguno? Ya sea en el trabajo, ya sea en el círculo familiar, pero conocemos a alguna u otra persona que tiene este tipo de problemas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del divorcio y vamos a centrarnos en lo que dice Jesús, porque hay mucha información y es lo que sucedía también en la antigüedad. Había demasiada información errada que el pueblo creció con ella y que Jesús vino a decirle, no, las cosas se hacen de esta manera. Entonces, vamos a leer Mateo 5:31, acompáñenme ahí por favor. Dice Mateo 5:31, también fue dicho, palabras del Señor Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Se había hecho ya necesario que el Señor Jesús interviniera en este caso del divorcio, porque, como les comento, había mucha mala información acerca de lo que se había enseñado, de lo que el Señor le había dado a Moisés para que enseñara al pueblo.
El pueblo judío se había ido con la mala enseñanza que les estaban dando los escribas y fariseos y estaba cayendo en pecado, estaba cayendo en errores. Y nuevamente vemos que la palabra de Dios se había manipulado por parte de estos escribas y fariseos. Se había manipulado, se había cambiado y se había manejado de modo que ellos llevaran la ventaja. Y de modo, sobre todo en esta ley, se había manipulado para que el hombre tuviera todas las ventajas en el asunto del divorcio. Toda la ventaja lo tenían los hombres y era una ventaja injusta y mala, era perversa en el corazón. Los judíos en la antigüedad se divorciaban de cualquier cosa. No sé si se parece ahora, ¿no? a nuestros tiempos. Pero ellos se divorciaban de cualquier situación. Se había hecho muy común el divorcio, digamos lo que estaba de moda, así como en nuestros tiempos está de moda divorciarse. Las estadísticas, unas estadísticas que estuve yo revisando, dice que el divorcio entre cristianos, es entre cristianos. Personas que dicen, conozco a Dios, amo a Dios, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo me reúno, o sea, cristianos. Dice esta estadística que uno de cada 4 de estos matrimonios cristianos se divorcian por al menos una vez en su vida. Se divorcian y se vuelven a casar. Por lo menos uno de cada 4. Entonces, estamos hablando de un 25%. De los matrimonios cristianos que se divorcian en su vida matrimonial, por lo menos una vez. No sé usted, pero a mí se me hace exageradamente alto. Un 25% de todos los matrimonios que se divorcien. Es demasiado. Había leído otro artículo que dice que actualmente el índice de divorcios ha bajado. Ah, caray. El índice de divorcios ha bajado un 6.2%. Y cualquiera de nosotros diría, gloria a Dios, está bajando el divorcio. Pero el índice está engañoso porque no se están divorciando porque no se están casando. Por eso ha bajado el índice de divorcios, porque los jóvenes actualmente no se quieren casar. Entonces no hay una estadística si se casan o se separan o se vuelven a casar no hay una estadística que los regule en cuestión al divorcio. No se quieren casar, por eso ha bajado la estadística. Está como nuestro presidente allá de México, que dice que el índice de robos ha bajado. Pues sí, estábamos en pandemia y nadie salía, pues ¿cómo no iba a bajar? Entonces, esa es la misma situación aquí. ¿Cómo no va a bajar si no se están casando? Actualmente, nuestras parejas jóvenes ya no creen en el matrimonio. Ustedes no crean en el matrimonio, muchachos. Es lo mejor que les puede pasar en su vida. Ya no creen. Ellos prefieren vivir en unión libre. Prefieren vivir separados. Prefieren vivir con acuerdos verbales solamente. No se quieren comprometer. No quieren, a menos de que les pegue el amor así con tubo. A los 30, 35. Que les pega así, que sienten la necesidad de estar con una pareja, que pertenecer a una familia, hasta entonces se pueden llegar a casar, pero la juventud no se quiere casar. Es un problema grave. Muchos de ellos dicen, hay que vivir sin ataduras, el mundo es libre. ¿Para qué te casas? ¿Para qué le pones un grillete al amor? O sea, palabras así muy filosóficas, ¿no? Pero en realidad es que no se quieren casar. No se quieren casar porque están propensos a que se van a separar. Porque ven la separación alrededor de ellos. Ven la separación en su familia. Ven la separación quizás en su propia familia. Su papá y su mamá quizás están separados ya. Y mejor prefieren, al ver todos los conflictos que causa, mejor deciden, ¿sabes qué? Mejor mira, no nos casamos
Y si tú no estás de acuerdo o si yo no estoy de acuerdo contigo, pues bueno, a cada quien agarra sus chivas y se va. Cada quien hace su maleta y ahí nos vemos y seguimos siendo amigos. Esa es la forma en la cual nuestra juventud está creciendo y y así es como están estableciendo familias. De esta manera, las parejas dicen que viven en unión libre cuando se deciden casar, o más bien cuando se deciden separar, cuando están en unión libre, bueno, pues no tienen todos esos gastos excesivos que causa un divorcio. No tienen que pagar tanto dinero, no se quedan en la calle porque un divorcio es muy costoso. Y qué bueno para que no se divorcien. Ese es un motivo suficiente. El pensar nada más en esto, en los gastos que genera el divorcio, es un motivo suficiente para decir, no me caso. ¿Para qué me meto? Los jóvenes ahora actualmente no están dispuestos a sacrificar nada. Platicábamos con un joven que le decíamos, estoy estudiando la carrera de doctor y le estoy echando ganas. Me dice, ¿y tienes novia? Sí, tengo novia y ella también está estudiando. Dice, sí tengo novia y todo, dice, pero si mi novia interfiere en mis planes, la dejo. Porque primero está lo que yo quiero hacer. Un joven de 25 años. Primero está lo que yo quiero, primero están mis metas, primero están mis planes. A otro joven que se estaba recién casado decía, sí, ya estamos casados y todo, pero cada quien su vida. Ella trabaja, yo trabajo, ella tiene dinero, yo tengo dinero. Cada quien sus cosas. Si ella no se mete conmigo, yo no me meto con ella. Casados. Con esta mentalidad llega nuestra juventud al matrimonio. Los daños emocionales causados por un divorcio son devastadores. Muchos de los cónyuges y los hijos quedan devastados cuando se separan. Tienen que adquirir terapias psicológicas ahí, en sesiones y sesiones para tratar todo este asunto de una carga emocional que causa una ruptura. Ayer estábamos armando una fiesta y una de las paneles que teníamos estaba pegado tenía el panel y tenía una madera que lo sostenía y estaba pegada. Entonces se cae y se despega. Y cuando se despega, se reventó totalmente el otro panel. No se despegó de la pura maderita. O sea, no quedaron intactas, vamos. Quedó despedazada una. Todo el otro palo que estaba sosteniéndolo, se trajo todo lo que era parte de la madera del panel. Entonces, eso causa el divorcio. Desgarra, se rompe, nunca queda ninguna persona intacta. Y usted conoce esto. Entonces, después de ver tantos divorcios, causas tan graves, es por esa razón es que los jóvenes no se quieren casar. No quieren casarse. Las leyes fueron legisladas o hubo nueva legislación para modificar las leyes del divorcio y que no provocara tanto dolor, que no provocara tanto trauma en las personas que estaban envueltos en estos daños emocionales. Entonces, usted imagínese, una persona, un joven que está creciendo desde que está chiquito y está viendo gritos, sombrerazos, chanclazos, malos modos, prepotencia del varón, rebeldía de parte de la esposa. Está creciendo con todas estas cosas y dice, ¿para qué me caso? ¿Para qué me caso? ¿Para qué me meto en eso que estoy viendo? Esta es la razón principal por la cual nuestros jóvenes no se quieren casar. Por el ejemplo tan malo que están viendo en el matrimonio que tienen más cerca de ellos, que somos nosotros, sus padres. Por eso es que ellos dicen, ahí nos vemos, no quiero, no le entro. No quiero vivir lo que mi papá está viviendo, no quiero vivir lo que mi mamá está viviendo.
No quiero que mis hijos crezcan como yo crecí. No quiero que mis hijos estén traumados como yo estoy traumado acerca de esto. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, mis hermanos? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros jóvenes que ya no se quieren casar? Que ya están en edad de casarse y no quieren salir de la casa. ¿Qué ejemplo nosotros les estamos dando a ellos? ¿Qué ven? Preguntas, y usted contéstese, cada quien conteste. ¿Qué ven en casa? ¿Ven amor? Entre la pareja, abrazo, beso y apapacho. Cuando Ivonne y yo nos damos un besito, las niñas, ¡iu! Están las dos casadas, besuqueándose con sus maridos. Y ya no le hacen, ¡iu! ¿Qué ven? ¿Respeto? ¿Respeto entre hombre y mujer? ¿Armonía entre la esposa y el esposo? ¿Ven ese trato digno, ese trato de respeto, ese trato de la mujer hacia el esposo como varón de la casa? ¿Ven ese trato del esposo hacia ella como la mujer a la que cual cuido, a la que quiero amar, el vaso más frágil? ¿Están viendo eso en casa? ¿Están viendo paciencia entre uno y otro cuando hay situaciones difíciles? ¿Hay paciencia? ¿Hay un diálogo entre esposos y esposas cuando llegan, hay algún malentendido? ¿Hay diálogo o hay gritos? ¿Qué están viendo ellos en nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que cada uno de nosotros estamos dando? Ejemplos como hombres, ¿están viendo una sujeción a Dios? Ellos ven que nuestras decisiones están basadas en la Biblia. ¿Qué están viendo? ¿Ven ellos que cuidamos a nuestra esposa? ¿Qué es lo más preciado? ¿Qué es lo más frágil? ¿Qué es lo más bonito que Dios nos dio? ¿La estamos cuidando en ese cuidado y en esa ternura que debe de tener? ¿Eso es lo que están viendo? A nosotros como varones, ¿están viendo que nosotros nos esforzamos para proveer lo necesario para que la casa funcione y haya alimento y que todo esté bien? ¿Qué están viendo? ¿Nos están viendo como los sacerdotes del hogar? Los que llevamos la palabra, los que llevamos la enseñanza, los que ponemos los principios bíblicos en el hogar. Eso es lo que están viendo nuestros hijos, como para inspirarlos a que digan, yo quiero el día de mañana tener mi propia familia y enseñarles tal cual mi papá lo está haciendo con nosotros. ¿Es esa manera, es ese ejemplo que estamos dejándole a nuestro legado? Esposas, ¿qué ejemplo están viendo en ustedes, mujeres? ¿Una sujeción a Dios y una sujeción a su esposo? ¿O ahí tus chicharrones truenan? ¿Qué están viendo? La mujer sabia edifica su casa. ¿Están viendo sabiduría? ¿Están viendo ese cuidado de parte de la esposa? El cuidar los bienes, el cuidar todo ese esfuerzo del papá que llega y trae el dinero a la casa. ¿Están tus hijos viendo que cuidas ese esfuerzo? Comprando lo necesario, gastando lo necesario y no despilfarrando lo que te llega. ¿Qué están viendo tus hijos? Decía un joven, yo no me caso ni tengo novia porque están bien caras las novias. Se gasta mucho en las novias y más en las esposas. Yo por eso no me caso. ¿Qué están viendo? ¿Cuál es el ejemplo que nuestros jóvenes están viendo? ¿Los desilusiona y dicen, no, mejor no me caso? ¿O ese ejemplo de armonía, de amor, de sujeción, de respeto entre los esposos los hace querer casarse y tener su propia familia? ¿Qué están viendo? O por el contrario, gritos, ¿ven gritos en casa? Pleitos interminables, no hay sujeción a Dios y por consecuencia no hay dirección de Dios en el hogar. Cuando estábamos con jóvenes era demasiado triste, era muy triste ver a jóvenes que llevaban la carga espiritual de la familia. Esa fue la principal razón por la cual nosotros decidimos dejar jóvenes e irnos a apoyar a David Calderón en matrimonios. Esa fue la primera razón. Porque estábamos viendo que el principal problema en los jóvenes
eran los papás. Porque el joven era el que oraba. El joven era el que se esforzaba. Era el que decía, no, es que las cosas están así, es que la palabra dice esto. Y los padres decían, ay, sí, tú muy santa, tú muy santo. Fíjense, los que deberían de ser la cabeza y los que deberían de ser la cobertura, estaban delegando esas responsabilidades a los hijos. ¿Qué ven? ¿Ven a papás que viven una vida cristiana de apariencia? Que se ponen su corbata, su Biblia bajo el brazo los domingos, y tienen una vida muy diferente entre la semana. ¿Qué están viendo? Todas estas cosas, mis hermanos, o los animan o los desaniman. O se quieren casar o no se quieren casar. Esto afecta directamente a nuestra juventud. Y según las estadísticas, pues nuestro trabajo estamos bajos 25%. No estamos dando el ancho. Ya no digamos a los que no son cristianos, que todavía el índice es mucho más elevado y que precisamente las estadísticas del 6.2% se están haciendo en las personas del mundo que no se quieren casar. Tenemos un trabajo duro, arduo, difícil, porque nos involucra directamente a nosotros, al ejemplo que nosotros tenemos que estar dando. Nos involucra directamente a la forma y el estilo de vida que cada uno de nosotros tiene. Tenemos que hacer cambios para que nuestro índice esté más elevado. Nuestro ejemplo puede hacer la diferencia en nuestros hijos. Nuestro ejemplo puede hacer la diferencia en nuestra juventud. Podemos impactarlo de tal manera que ellos digan, yo quiero lo que mi papá tiene, yo quiero lo que mi mamá tiene, y que en ellos nazca este deseo de formar sus propias familias. Está en nosotros. Vamos a analizar por qué Jesús tuvo que intervenir, por qué Jesús tuvo que enseñar, por qué Jesús tuvo que decir, la información que tienen está errada, esta es la verdadera información. En Mateo 19, Jesús habla de manera más explícita acerca del divorcio. Nos da mucho más información, la cual nos facilita a todos nosotros poder entender de mejor manera las implicaciones acerca del divorcio. Hay infinidad de cosas por las cuales la gente se divorcia en la actualidad. Y hay una infinidad de problemas dentro de la familia que precisamente van en pro y en contra de que una persona se pueda divorciar. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra dice acerca de esto. Mateo 19:1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, salió de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Jesús sale de Galilea, donde había estado enseñando ya por bastante tiempo. Y se dirige a Judea, que era ya ahí está el parteaguas de donde él se dirige ya en su peregrinar hacia su muerte. Estaba en Galilea y estuvo enseñando durante mucho tiempo, 2 años más o menos, y de ahí en adelante va él dirigiéndose ya hacia el final de su ministerio. Entonces, sale de ahí, se va, y la gente lo sigue, ya con la fama que había adquirido, la gente lo sigue. Y dice el versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le hicieron una pregunta para ver cuál era su postura. Había muchos de los maestros en donde había diferentes posturas. Entonces le están preguntando a Jesús con esta pregunta le están diciendo a Jesús, ¿cuál es la postura que tú tienes acerca del divorcio? En repetidas ocasiones, los escribas y fariseos buscaban hacer caer a Jesús. Buscaban cacharlo en algún problema, le ponían trampas para prenderlo y para que posteriormente pudieran matarlo, porque todo lo que Jesús estaba hablando los confrontaba. Nunca pudieron encontrar nada. Nunca pudieron encontrar ninguna contradicción entre las palabras de Jesús y lo que la ley decía. Nunca hubo nada que ellos pudieran acusar directamente a Jesús y prenderlo. Tuvo que ser de manera engañosa.
por más que ellos buscaban hacer caer a Jesús, cuando Él exponía la palabra, más los exponía a ellos. Entre más Jesús enseñaba, las enseñanzas que ellos habían dado, estos escribas y fariseos, más quedaban expuestas que estaban erradas. Por eso lo querían matar. Por eso se querían deshacer de Él. Muchas veces, muchas personas pueden hablar infinidad de cosas, enseñando mal, o pueden incluso atacar tu vida, o atacar a tus hijos, o atacar tu bienestar. Y es importante que cuides tu testimonio, porque, por ejemplo, aquí el Señor Jesús no pudieron encontrar nada, porque no había nada. Y pueden escarbar y escarbar y escarbar y nunca encontraron nada en la vida del Señor Jesús, porque siempre se condujo rectamente. Aquí hay un principio. Siempre haz lo correcto. Siempre básate en la palabra a lo que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede venir alguien que te quiera tumbar. Puede venir alguien que te quiera hablar mal testimonio de ti, pero de acuerdo a todas las cosas que viviste durante todos tus años, por más que busquen, nunca van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque te mantuviste recto y fiel a lo que creías, a la palabra de Dios. Entonces, es bueno que cada uno de nosotros, todas las decisiones que tome vayan basadas para que el día de mañana no pase nada. Al Señor Jesús tuvo que venir mentira, tuvo que venir engaño para poderlo prender engañosamente y crucificarlo de manera injustificada. Mucha gente que dice que es ministra hace eso. Mucha gente que, como nosotros, que nos decimos cristianos, hacemos a veces ese tipo de cosas para justificarnos, para justificar. A veces traicionamos lo que creemos para justificar mis acciones. Cuidado con eso. Entre más hablaba el Señor la palabra, más incongruente se veía la enseñanza de estos escribas y fariseos. Más se exponía, más en ridículo quedaban. Entre más el Señor explicaba, ellos quedaban mudos a las respuestas que el Señor Jesús daba. En Mateo, la enseñanza de la semana pasada, en el versículo 27, empieza diciendo, oíste que fue dicho. Y este versículo hace referencia precisamente a este dicho también, pero lo dice de diferente manera. Dice aquí, también fue dicho. Y es la misma referencia, haciendo una comparación en lo que los fariseos estaban enseñando y cómo acomodaban a su beneficio la palabra. Es el mismo dicho el que estaban ellos ahí diciendo, distorsionando siempre a su ventaja, distorsionando siempre y manipulando la palabra de acuerdo a lo que ellos necesitaban hacer o querían hacer. Entonces vinieron estos fariseos a querer tentar a Jesús. Regresamos a Mateo 19:3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense cómo plantean la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y aquí surge nuestro punto número 1. Una mala enseñanza nos puede hacer caer en pecado. Una mala enseñanza provocó que todo el pueblo pecara. Una mala enseñanza dicha por los escribas y fariseos provocó que mucha gente en el pueblo estuviera viviendo en pecado. Una interpretación errada hace que toda nuestra familia caiga en el error y caiga en el pecado. Puede hacernos caer a nosotros en lo personal, puede hacer caer a tu esposa y también por consecuencia hará caer a tus hijos. Una mala enseñanza. Es importante que leamos y que veamos y que escudriñemos y que estudiemos. No solamente hay que leer y hay que escuchar, hay que ponernos a escudriñar de una manera más profunda para entender por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Sea por ignorancia el hierro o de manera intencional, sea cual sea, el resultado es el pecado.
No vamos a poder decir el Señor, es que no sabía, es que no lo conocía. Si tú y yo cometemos una infracción de tránsito e ignoramos la ley, la multa viene. Es responsabilidad de nosotros conocer la ley cuando agarramos un carro y no transgredirla. Entonces, el hecho de que ignoremos o que estemos mal enseñados no nos libra del pecado. Cualquiera que sea la razón, ya sea por una mala enseñanza o por incluso desobediencia o porque no la conozcamos, de todos modos la palabra se cumple en nuestras vidas. De todos modos vamos a tener consecuencias. De todos modos nos vamos a desviar. De todos modos nuestros hijos se van a desviar. En el caso de los escribas y fariseos, ellos enseñaban de manera intencional mal la palabra, para manipularlo y para sacar su beneficio. Y existían dos vertientes acerca de lo que refería al divorcio. Existían dos vertientes. Una era que decía que el divorcio no se podía desintegrar de ninguna manera. No había nada. Esto no incluye o no está dentro de esta enseñanza el adulterio, porque el adulterio se castigaba con la muerte. Entonces, después de eso, no había manera de divorciarse, esa era una vertiente. Otra postura totalmente opuesta, que era lo que manejaban los escribas y fariseos, decían que un hombre podía divorciarse por las razones más tontas que pudieran suceder dentro de la vida matrimonial. Por ejemplo, una mujer soltar el pelo. Acuérdese que estamos en el Medio Oriente, en donde todavía en la actualidad las mujeres, muchas de ellas, se cubren su rostro. Una razón para divorciarse es que la mujer se soltara el pelo y saliera hacia la calle. Otra era que hablara con un hombre que no fuera su esposo. Imagínese una mujer y que sale a la calle, al mercado, toda cubierta, y el esposo, y llega una persona y le pregunta, oye, ¿conoces a la familia fulana de tal? ¿Dónde vive? Ah, pues vive en tal lado, así, dale vuelta aquí, donde veas el chivo colgado, ahí le das vuelta. Ya ves las señas de antes, ¿no? La casa roja no había GPS. Ahí, esa sola conversación podía ser tomada para darle carta de divorcio a una mujer. Avergonzar públicamente a un hombre. El hecho que le digan, no, mi hijo, así no se hace. Ya, carta de divorcio. Quemar el pan. Que no le gustara el sazón de la comida al varón. Contradecir a la suegra. No, ya. Todas divorciadas. Ser estéril. No poder dar descendencia. Estas eran razones causantes de divorcio. Y así estaba todo ventajoso para el varón. Y esto era lo que ellos estaban enseñando. Por cualquiera de estas razones, un hombre se podía divorciar de su esposa. Por cualquiera. Y toda la ventaja la llevaba el varón. Imagínense la mujer también que le pudiera dar carta de divorcio. No, pues es que no trae suficiente dinero. Órale, carta de divorcio. Roncas en la noche. Estás bien gordito. ¿Te imaginas? O sea, si la balanza hubiera sido como en nuestros tiempos ya está un poco más equilibrado. Pero en aquellos tiempos era toda la ventaja la llevaba el varón. En la actualidad no estamos tan alejados. En la actualidad también nuestras generaciones y nosotros nos divorciamos también por cualquier cosa. Aquí ya va más parejo, hombres y mujeres por igual. Tanto el hombre como la mujer puede divorciarse o se quiere divorciar por problemas económicos. Una vez escuché a una persona decir, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Muchas parejas se divorcian por problemas económicos. También se divorcian por complicaciones con las relaciones sexuales. O sea, porque a mí no me gusta esto, a ti sí te gusta aquello, no vamos a hacer aquí, no vamos a hacer allá. Por problemas dentro de las relaciones sexuales también se divorcian. Ahora con la perversión que hay mucha imaginación de parte tanto de hombres como mujeres para hacer cosas que no le agradan a Dios. Y por estas razones se están divorciando. Se divorcian por resentimientos.
porque todavía se acuerdan de lo que me hiciste el año fulano, a tal hora, en tal minuto. ¿Te acuerdas que me pisaste el callo que me dolía tanto? Se acuerdan de todo. Resentimientos. No han aprendido a perdonar. Salud mental. Este es un problema más común de lo que nosotros pensamos. Hay tanta exigencia de parte de las redes sociales a ser exitoso, a ser guapo, a ser delgado, a tener el cuerpo perfecto, a hacer fitness, a hacer todas estas cosas. Hay tanta presión que muchas de las veces una persona no puede con toda esta carga y se desequilibra mentalmente. Causa de divorcio. Diferencias en la crianza con los hijos. Uno sí le da permiso, el otro no le da permiso. Uno está de acuerdo y otro no está de acuerdo. Falta de compromiso matrimonial. Nadie quiere dejar su vida. Quieren seguir viviendo cada quien su vida, pero vamos a casarnos porque tu dinero y mi dinero nos hace que vivamos los dos mejor. Compramos una mejor casa y tenemos un mejor carro. Entonces vamos juntando lo que ganamos para vivir mejor, no porque haya un verdadero compromiso matrimonial. También la imposibilidad de no tener hijos, el ser estéril. Esa también es otra causa de divorcio. Entonces, la pregunta de los fariseos fue esta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esta fue la pregunta. Esta fue la pregunta hecha por estos fariseos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la ley. A eso es a lo que yo me refiero, que profundicemos para saber qué es lo que dice exactamente y no nos quedemos solamente con una sola lectura. Hay que comparar. Dice Deuteronomio 24:1, versión Reina Valera. Acompáñeme por favor ahí. Dice: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí ya cambia un poco. No es por cualquier cosa, por haber hallado alguna cosa indecente. Vamos a la versión Palabra de Dios para Todos. Mismo versículo. Si un hombre toma a una mujer, se casa con ella y luego no le gusta porque le descubre haciendo algo detestable, podrá echarla de su casa si él escribe un certificado de divorcio. O sea, no nomás será, sabes que ya no te quiero, hay que escribirle un certificado de divorcio. Entonces, ¿qué significa cosa indecente? ¿Qué es esta cosa detestable? Escudriñando un poquito, encontramos que el significado a esta frase, lo primero que quisiera comentar es que no se refiere al adulterio. El decir una cosa indecente, inmediatamente nosotros nos vamos al adulterio. No se está refiriendo al adulterio. ¿Por qué razón no se está refiriendo al adulterio? Porque recuerden que el adulterio se castigaba con la muerte. Entonces, si una persona era hallada en adulterio, dice la ley, vamos a leer lo que dice Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, no se refiere, una cosa indecente no se está refiriendo al adulterio. ¿Sí? Porque era castigado con la muerte, era apedreada. Acuérdense de cuando al Señor Jesús le llevaron a una mujer que la habían agarrado en el adulterio y la pusieron delante de él. Le dice, a ver, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y yo digo, aquí dice la ley que es el adúltero y la adúltera. Entonces, ¿dónde está el varón? Entonces, usted conoce la historia. El Señor Jesús le da la oportunidad de arrepentirse y le dice, ve y no peques más. Entonces, no se refiere al adulterio. Entonces, ¿a qué cosa se refiere? Cuando dice una cosa indecente, ¿a qué se está refiriendo? Una cosa indecente se está refiriendo a un comportamiento sensualmente inapropiado. Vamos a tratar de explicar un poquito esto. Un comportamiento inapropiado
se está refiriendo a estas cosas que a veces tanto hombres como mujeres hacen para exhibirse. Este comportamiento se refiere a que una mujer casada, por ejemplo, coquetee o esté coqueteando con otro hombre. Hay mujeres así, hay mujeres coquetas, hay mujeres que... Y hola. No llegan a tener el adulterio, no llegan a cometer el adulterio, pero es agradable para ellas sentirse deseadas, sentirse asediadas, es algo que les llena. A eso se está refiriendo un comportamiento indecente. Muchas mujeres y muchos hombres les encanta que las mujeres los vean o los hombres los vean. Se visten de manera inapropiada para llamar la atención. A eso se está refiriendo. Para dejarlo más claro, este comportamiento se está refiriendo, por ejemplo, en nuestros tiempos, a una mujer que sale medio desnuda haciendo un video de TikTok. Ahora sí me entendió, ¿verdad? A eso se está refiriendo. El comportamiento indecente se está refiriendo, por ejemplo, a un hombre que sale en foto de Facebook haciendo pesas así, desnudo hasta la cintura. Comportamiento indecente. A eso se está refiriendo. Por esa razón es que se le podía dar una carta de divorcio a una mujer. Lo que estaba pasando en el pueblo y la razón por la cual el Señor Jesús tuvo que enseñar esto era porque los hombres le daban carta de divorcio a sus esposas por cualquier razón. Razones como las que ya vimos hace algunos minutos. Y esto era totalmente injusto para las mujeres. Muchos hombres se casaban y cuando pasaba cierto tiempo, a esa mujer de la juventud que habla la Biblia, donde dice que te goces con ella, que estés con ella, que sus caricias te satisfagas en todo tiempo, a esta mujer ellos la botaban. Después de ciertos tiempos, después de ciertos años, ya no le gustaba y la dejaban. A esa mujer de su juventud. Y eso era un pecado grave delante de los ojos de Dios. Y el problema era que los fariseos lo permitían. Esa mujer que tuvo a sus hijos, que los crió, que les dio una educación, que les dio principios, que se vació en ellos, la cambiaban por otra mujer con un aspecto físico mejor. A esa mujer que les ayudó a levantarse muchas veces cuando los veía caídos, cuando los veía desanimados. Vamos a salir adelante, que confiamos en Dios. Muchas de las veces en casa, que está mal, la que lleva la carga espiritual es la esposa, y no debe de ser así. El que debe de animar a la esposa es el hombre. El que debe de sacar a la familia es el varón, juntamente con la esposa. Pero no la esposa le dice, hay ocasiones en que sí, ¿no? Está uno de capa caída y la esposa le dice, vamos, ¿qué no confiamos en Dios? ¿Qué no acabas de predicar? Y estabas hablando acerca de esta situación, vamos a salir adelante. Bueno, pues a esta mujer, por causa de una mala enseñanza de los escribas y fariseos, los hombres las estaban repudiando. Aquella que nos soporta por tantos años, le estábamos abandonando por otra mujer. Así hay hombres, o había y hay hombres así de miserables, que abandonan a sus esposas y simple y sencillamente le dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí porque me encontré una mejor. Me encontré una más joven, una más bonita. Una que no me grita. Pues sí, no has vivido con ella, por eso no te grita. Una que no me reclama. La mujer samaritana, esta mujer fue víctima precisamente de esta ley torcida, de esta ley, esta mala interpretación. Ella fue víctima de esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde nos narra esta historia, encontramos que el Señor Jesús llega a Samaria y se encuentra con esta mujer en el pozo y comienza a hablar con ella. Y le presenta el Evangelio y le dice, yo soy el agua viva. Si tú confías en mí, si tú crees en mí, jamás volverás a tener sed. Le está dando esta enseñanza. La mujer se interesa y le dice, Señor, dame de esa agua. Yo quiero beber de esa agua. Y en el verso 16, Juan 4:16, vamos a leer ahí. Jesús le dijo,
ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La Biblia no dice por qué razón esta mujer se divorció 5 veces. Recibió 5 cartas de divorcio. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Simple y sencillamente porque en la antigüedad no le iban a pasar 5 adulterios. Si hubiera sido adulterio, la matan. Acuérdese que leímos que la persona, el varón que la quería repudiar, le tenía que extender una carta de divorcio para que ella se pudiera casar de nuevo. Entonces está hablando aquí la palabra que le dice el Señor Jesús, 5 maridos has tenido, 5 cartas de divorcio, se casó 5 veces. Si no, no se hubiera podido casar. Porque a la persona que no se había casado, el Señor le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Porque si no hubieran sido matrimonios, hubiera dicho, 6 matrimonios has tenido. Si se hubiera referido, o le hubiera dicho, 6 has tenido un matrimonio y los otros 5 no son tus maridos. Pero si hace referencia y dice 5 maridos, entonces esta mujer, por causa de una enseñanza torcida, fue repudiada. ¿Por qué fue repudiada? No dice nada. No hace referencia a la Biblia de por qué esta mujer fue repudiada. No dice. Pero, conociendo la cultura y lo que hemos estado leyendo, quizá se le quemaron los frijoles. Quizá su físico cambió un poco. Y por eso la repudiaron. Quizás a esta mujer en una ocasión le dijo, no, es que así no se hace, mijo. Mira, ven, déjate, digo cómo. Y eso era una ofensa grandísima para el varón, que le dijeran cómo hacer las cosas. Todavía a veces en la actualidad me dice, bueno, ahí. Mija, ¿quién es el pintor aquí? Yo soy el pintor. Ahora imagínate una cultura machista como la de antes, que le dijeran, no, mijo, estás mal. Carta de divorcio. A lo mejor a eso le pasó a ella. Quizá no le dio hijos. La razón no es clara, pero le dieron 5 cartas de divorcio. Todo por una mala enseñanza. Muchas mujeres, después de una vida de trabajo con sus esposos, estas mujeres, todas ellas salían del matrimonio después de muchos años con una carta en la mano. Sin nada. Por eso era necesario enseñar y tener principios, que tengamos principios acerca del divorcio. Estas mujeres salían con una carta en su mano después de tantos años de trabajo y de haber levantado quizás el negocio junto con su esposo. Una carta en su mano. Hay hombres en la actualidad que siempre han existido, que dejan a la mujer y a sus hijos en la calle. Las echan para afuera o se van ellos. Y la dejan con toda la responsabilidad. Les quitan todo y las dejan ahí. Tú sal, tú a ver cómo le haces. Oye, pero que tenemos necesidad. A ver cómo le haces, yo ya me voy. Son tus hijos, es tu responsabilidad. Hay muchos hombres son tan perversos que dejan a sus esposas de esta manera, sin un sostenimiento. Y yo digo, este es un sentimiento de verdad pecaminoso, pero a un grado, una influencia de Satanás fea. El que dejes a tu esposa, la cual ha estado con nosotros todos los años de nuestra vida, creado a nuestros hijos, y que siempre la mandes con una carta en la mano. ¿Cómo veía Dios esta situación? ¿Cómo veía Jesús esta situación? Tuvo que enseñar. Hombres y mujeres que se van de esta manera, no les va bien, fracasan en todo lo que emprenden, todo lo que emprenden, no les rinde el dinero, no triunfan en la vida. En una ocasión tuvimos un caso así, más o menos parecido, en una consejería, hace varios años, en donde un hombre casado, con un buen trabajo, un buen puesto,
que tenía buenas prestaciones y ganaba bien, comenzó a coquetear con una mujer más joven que su esposa. Ahí en el trabajo. Comenzó a coquetear, llegaron a tener una relación, llegaron a las relaciones sexuales, queda embarazada y tiene una niña. Una persona que estaba casada de varios años hizo esto. Tiempo después, por los problemas en su casa, decide dejar a su esposa e irse con la mujer más joven. Llegan con nosotros y nos dicen, tenemos muchos problemas. Hay muchos problemas en casa, muchos problemas con los hijos, muchos problemas económicos. A pesar de que yo gano bien, decía él, el dinero no nos rinde. No nos rinde el dinero. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué yo gano muy bien, pero no nos rinde el dinero? Dice él, yo sé que hice mal cuando mi esposa quedó, o cuando mi, ¿cómo? No le dijo esposa, no le dijo. Dijo, cuando ella quedó embarazada, dice, yo sé que hice mal el no haber dejado inmediatamente a mi esposa y venirme con ella, porque pasó un tiempo, aparentemente. Yo hice mal el no haber dejado a mi esposa inmediatamente y venirme con ella. Yo sé que hice mal. Dice, pero ya le pedí perdón a Dios. Y entonces ahí empezó la consejería. Nosotros le dijimos, dice, no. Le dije, tu apreciación está mal. Estás mal en lo que estás diciendo. Le dije, en primer lugar, nunca debiste de haber dejado a tu esposa. Y los ojos se le abrieron así, grandísimos. Nunca debiste haber dejado a tu esposa. Su pareja nomás agachó la mirada. Le dije, si quieres arreglar tu situación, te tienes que alinear a lo que la Biblia dice. No puedes hacer lo que a ti te parezca o lo que a ti te creas conveniente. Le dije, tú estás mal en tu apreciación. Ahora sí que una enseñanza mala estaba trayendo maldición a su familia. Le dije, si quieres salir de esta situación, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por el pecado que estás haciendo, por lo que hiciste, por lo que le hiciste a tu esposa. Le dije, en segundo lugar, tienes que ir a pedirle perdón a tu esposa, a la legítima, a la que es de veras. Tienes que pedirle perdón. Le dije, y entre más le decía, más abría los ojos. Le dije, y otra cosa, si ella te perdona y te recibe, te tienes que regresar con ella. ¿Saben cuándo regresó por la segunda consejería? Y lo que le estaba diciendo es bíblico. Cuando Abraham, en el ejemplo de Abraham, cuando Abraham se mete con la sirvienta de su esposa Sara, le dice a Dios, despide al niño, no te preocupes por él. Y tú estás con tu esposa, tu descendencia viene con tu esposa. Nunca regresaron. Por este tipo de comportamiento es que viene el Señor a darles instrucciones a Moisés y Moisés permite el divorcio. Por este tipo de conductas, por eso el Señor vino a regular todo. Era tanta la perversión en los seres humanos que entonces Moisés permitió carta de divorcio para regularlo, para que las cosas no fueran tan injustas, para que las personas o los varones no lanzaran a la calle a sus mujeres por cualquier situación. Esta situación provocó que el pueblo se desenfrenara también en muchos pecados sexuales, porque todo mundo se casaban. ¿Qué dice la Biblia? Cuando venga el Señor en los tiempos de Noé, que dice ahí, se casaban y se daban en casamiento. Ahorita se me fue la cita. Pero dice, hace referencia a los últimos tiempos. ¿Cómo estamos ahorita? La gente se está casándose y dándose en casamiento. Es precisamente esto. El Señor permite, o Moisés permite el divorcio para regular todo esto y para quitar el desenfreno sexual que había entre el pueblo. La mala enseñanza de los escribas estaba provocando precisamente que se casaran y se daran en casamiento, que repudiaran a sus mujeres por cualquier cosa y hacían pecar al pueblo. Toda la persona que agarraba a una mujer repudiada por una situación no legítima cometía pecado. Y por esa razón venía maldición a todas las familias. Como lo veíamos en el ejemplo que les acabo de decir. Un problema sexual, un problema de divorcio,
que fue mal manejado, estaba provocando toda esta maldición en esta familia. Vamos a seguir adelante. Mateo 5:31 dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero aquí viene la contraparte. Dice el versículo 32, pero yo os digo que el repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está el problema. Por eso tenía que regularse. Y vemos nuevamente la palabra del Señor donde dice, pero yo os digo. Al Señor, a la fuente de vida, al verbo, hablando y diciendo, esta es la verdad. Esta es la verdadera interpretación de lo que se dijo hace muchos años. Había un contraste enorme entre lo que decían los fariseos y lo que decía el Señor. Le da a Jesús el verdadero sentido a lo que decía la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a parar porque está extenso. Vamos a parar. Pero es bueno que cada uno de nosotros tengamos estos principios, que analicemos perfectamente bien, que sepamos cómo se manejan las cuestiones de divorcio. Porque el día de mañana puede ser que como nos tocó a nosotros, llegue una persona y te diga, necesito consejería. O incluso, si tú estás pensando o te ha pasado por la mente algo de este tipo, que no creo, porque los conocemos, pero no sé, puede pasar. Sepas las consecuencias, sepas lo que pasa, sepas lo que viene. Entonces, el siguiente punto que vamos a ver es que Dios no diseñó el matrimonio para que se divorciaran. Dios no diseñó el matrimonio para que después de unos años el matrimonio se rompiera. Ese va a ser el segundo punto y lo vamos a ver la siguiente semana. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque tú eres claro en lo que nos enseñas y en lo que hablas en la palabra. Te damos gracias porque tú siempre, Señor, eres claro y no hay doblez en ti, Señor. Nos sacas del error cuando hay confusión en nuestro pensamiento por la exposición de la palabra, Señor. Gracias. Gracias por el entendimiento también que nos das para poder ver lo que haces, para saber y entender lo que tú nos hablas y lo que tú nos enseñas, Señor. Te pedimos que todo lo que nos enseñaste en esta mañana, Señor, forme parte de nuestras convicciones personales, que forme parte de nuestra vida, para que el día de mañana sigamos juntos con nuestra esposa o con nuestra esposa para siempre, hasta que la muerte nos separe, como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a que todos los problemas que puedan existir alrededor del matrimonio, Señor, podamos solucionarlos. Todas las situaciones difíciles, todas las faltas en las cuales nosotros estemos incurriendo, danos la sabiduría para corregir. Danos la convicción en nuestro corazón de que está mal y de que es pecado, de que principalmente te defraudamos a ti y también defraudamos nuestra casa, Señor. Ayúdanos a salir de todas estas situaciones en las cuales muchos de nosotros nos envolvemos y caemos, Señor. Nos ponemos en tus manos, como siempre, Señor, para que tú sigas trabajando en nuestra vida personal y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Dios. Amén.